Bien, quería hacer un comentario y también un pequeño apartado sobre otra temática totalmente distinta, pero también tiene que ver con la culpa, ¿no? Y con ciertos manejos, que tiene que ver con otra entrevista de Zavala, ¿sí? Que como siempre digo, parece este señor Zavala es muy parecido la fisionomía, la antropología sería, la antropología me refiero a las características eh, morfológicas de su rostro, y también se nota que es una persona alta, con el Padre Pío, tiene mucha similitud. Dice que lo conoció también. Bueno, algunas entrevistas de él son muy interesantes, muy lindas, y últimamente tuve una entrevista con un señor, que no tengo acá a mano el nombre, pero lo voy a buscar y lo voy a adjuntar, en el cual se hablaba sobre ciertos casos de exorcismos y qué sé yo y demás. Como sabrán, mi vida ha sido una vida compleja, pero se han pasado en muchas áreas, ¿sí? Cosa que no está bien, hay que marcarlo, hay que decirlo, y no por ser mujer uno debe ceder o dejar que manejen todo a su conveniencia. Para mí toda vida vale, y por ende hay cosas y cosas. En este posteo me di el gusto de, con estas cuestiones de todo es opinable, pero hay cosas que tal vez o tocan lo personal, o que podemos decir cosas que realmente no están bien y deben hacerse cargo. ¿Qué quiero decir con esto de deben hacerse cargo? Bueno, primero voy a decir algo. Analizar casos de exorcismo son difíciles porque a veces no sabemos de dónde viene el contexto y demás. Pero a veces medio sí, porque es fácil acceder a ciertas cosas de la persona. Por lo general, la gente que es posesa o que es dañada es gente que realmente fácilmente se sabe que no es una persona que tenga enfermedad mental desde nacimiento, ningún tipo de situación, entre otras características, ¿sí? Además, si son lugares chicos o lugares muy cercanos del que está, también es fácil rastrear. No es lo mismo una persona que, como yo también adjunté esta información, que va continuamente viajando, entonces no podemos seguir tantos recorridos, ¿sí? Hay cosas que se pierden o que realmente se pierden porque no son obras ricas, no son carreras ricas, o por ahí tienen mucho dinero, pero no significa que sean ricas. Entonces, como siempre digo, esta cuestión de a veces de oferta y demanda, una cosa es la naturalidad, ¿sí? Y otra cosa es la inducción para generar nuevos contenidos en masas de distintas cosas y movilizar ciertos tipos de mercado
Hay que saber economía, hay que saber contabilidad, hay que saber un montón de cosas para hablar así, ¿no? Y también luego hacerse pasar por grandes profesionales generando una investigación trucha, a la par grandes investigadores, y generar investigaciones a costa de la misma víctima, sabiendo la misma víctima cuando empieza a canalizar, que en este caso estoy mostrando parte de mi vida, porque también se dieron el lujo de contar mis detalles con nombres de otras personas y qué sé yo, que ahora voy a decir otra cosa. Entonces generan más daño justificando que tiene que ir al psiquiatra o ciertas cosas. O generando estas dominaciones y esta forma de poder controlar de alguna manera o pseudo controlar, que es otra forma de control. No directa visualmente para las personas, pero indirecta en mecanismos de control. Cuidar no es controlar, es otra cosa. Y cuidar no es ser chusmo, ni es vender información, ni nada por el estilo. Eso es ser mala gente y es ser sucia y sucios. El demonio se ríe y yo sonrío porque es una forma de asentar lo que digo, porque realmente no solamente lo he estudiado, sino que lo he vivido y lo he procesado en mí y en otros también, ¿sí? Entonces no es una risa irónica, sino es una risa de cierta satisfacción personal, ¿no? Vamos a poner esto. Cuando uno quiere una remera lo más rápida, seca, y no tenés secador, la torces para secarla. Eso mismo pasa con, a veces, cosas personales. Uno tiene que retorcerse para secarla en tal tiempo, ¿no? Porque si no, con el agua toda chorreando, va a tardar por ahí un día entero, si no hay mucho sol y demás. Entonces, cuando tenemos la satisfacción de que hicimos lo correcto y que está bien y que llegamos a la meta, sonreímos. A veces hay que explicar todo porque el otro no entiende o opina lo que se le da la gana. Sin irme de contexto, volviendo a esta cuestión de darse el lujo de seguir generando un laboratorio sobre la misma persona, y que yo me he enojado con muchos psiquiatras, porque sobre todo los que más daño hacen son los psiquiatras. Y algunos sacerdotes que son desprovistos de dones personales o personas que meten la cola pero no se hacen cargo, entonces se quedan pseudo como diciendo yo en mi lugar y vos en el tuyo. A ver, un sacerdote exorcista debe saber de psicología y psiquiatría porque mínimamente tiene que tener un conocimiento. Ahora, un psiquiatra no puede tener el conocimiento ni siquiera tomando un curso de exorcismo porque desconoce otras técnicas. Incluso podría quedar en graves problemas psíquicos. Más allá de las cosas que me hicieron, que no fue casualidad y fueron de grados monstruosos para mí, cuando uno pide la asistencia a Dios, incluso casi ni creyendo, o sea, yo he creído sin manifestación, pero
casi ni creyendo es porque uno, entre todo ese vaivén, muchos momentos de su vida pasan por ¿estaré haciendo las cosas bien? Porque no se ve directamente la atención de Dios como justiciero concreto, ¿no? Pero dentro de esa cuestión se me empezaron a clarificar todas las cosas. Y hay un dicho, muy bien dicho, incluso está en la Biblia. En la Biblia dice, no me acuerdo la parte específica ni nada por el estilo, pero dice no mirar para atrás porque te convertirás en una estatua de sal, ¿no? Sabemos que la sal apelotonada tiene humedad, tiene muchas lágrimas, ¿no? A veces hay cosas que el sufrimiento genera muchas lágrimas y genera pérdidas, porque en realidad la sal que más se usa y la que menos trabajo da es la sal liviana, que es la que se usa para comer, para salar algunas cosas. La sal húmeda es una sal que pierde sus minerales, es una sal que hay que cincelarla para hacerla más chica, entre otras, ¿no? Si pensamos, ¿no? Pensamos un analógico, una fábula, una metáfora incluso de lo mismo, ¿no? Para tener otras lecturas de la misma lectura. Hay otras corrientes que dicen mirar hacia adelante, incluso logias, mirar hacia adelante para no perderse la vida, el objetivo y la meta en la que uno quiere llegar. Y está bueno. Pero a veces uno es mirando el pasado, el presente y teniendo claro el futuro, o pseudo claro, porque nadie tiene tan claro el futuro, ¿no? A veces uno se ancla en ciertos proyectos para tener naturalidad biológica, pero no tiene nada que ver con eso. Ahora, más allá de esta cuestión, esta cuestión de ir hacia adelante como una rueda, ¿no? Todo lo que va hacia adelante tiene un movimiento, porque si no tiene un movimiento de retroceso, y todo lo que es retroceso significa otra vez volver hacia adelante, el mismo punto de recorrido para poder volver al punto cero, y si querés ir más adelante tiene que ser una combinación superior al punto que retrocedió, ¿no? Si pensamos en la matemática. Entonces como que cuesta el doble, si retrocedes te cuesta el doble, pero hay cosas que no se pueden evadir no mirando hacia la realidad, hacia el pasado, porque en el pasado vas a tener todas las respuestas, la linealidad, y nadie va a poder controlarte ni decirte nada. E incluso no queriendo ir hacia atrás, hubo algo supremo que me dijo, anda atrás porque vas a tener toda la claridad. Pero no fui por mí misma, fui por un ser superior. Ese ser superior no fue un trabajo en banda, un demonio, no, fue un ángel, fue la asistencia de la Virgen sin verla, una fuerza impresionante, pero además de revelarme cosas de otras personas, que uno puede decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre un demonio, que el demonio también se ríe de esas cosas, y realmente un ángel de Dios? Porque el ángel de Dios no anda en chusmeríos, y eso es real.
Pero fíjense que a veces los ángeles de Dios vienen por las injusticias. Y a veces hay pseudo ángeles de Dios terrenales que hacen ciertas cosas para que ciertas otras se sepan, pero que uno no tome la disyuntiva de tomar venganza o pseudo venganzas. Entonces ahí vienen los experimentos, ¿no? De la gente que se creyó como Dios por tener esas combinaciones muy secretas. Entonces, al entrar en trance y tener distintas metamorfosis en la vida misma, ¿no? Y tener muchas cosas muy claras con realidad concretada, ¿no? La realidad concretada es cuando uno dice y se hace una reafirmación, pero ya de antemano se recuperó el recuerdo, los nombres, las situaciones, etc. Pero más allá de esta combinación, excedió el campo de las mismas personas que intervenían, incluso los que se dicen ser investigadores, pero son personas que hacen experimentos. Sabemos que la medicina es lo más vomitivo y que incluso algunas personas que no están bien del coco utilizan estos pseudo disfraces para hacer sus combinaciones. El maltrato animal también habla de esto en lo doméstico, en el campo y en la investigación. Sabemos que si hay una nueva medicina, se prueban animales, pero no por una cuestión de hay cosas que vienen realmente a reparar, que tienen mucha tranquilidad, estudio, etc. Y hay cosas que vienen a jugar con, que son distintas. Y eso es lo que se está generando en el mercado, porque parece que hay una insatisfacción globalizada. Tengo problemas con internet, que generan este tipo de cosas. Ahora, ¿qué vi además de estas cuestiones? Además de salir poseída por la ciudad de La Plata y saber ciertos diagramas y ciertas cosas, supe que había rituales muy fuertes en la ciudad de La Plata y sobre todo en túneles permitidos, y que había otras ciertas combinaciones con países de rituales propiamente satánicos o rituales donde se ofrecía, así como se los cuento, un pseudo muerto. Podía ser una persona que se hizo pasar por muerta, se la hizo pasar por muerta porque no había familiares y se adueñaron de ese cuerpo. Esta fue una de las cosas que vi. Vi más. Y que se juega como al juego de la copa, anclando a esa persona, a ese muerto, hablando a través de él porque le hacen la incorporación para nadie quedar afectado, y luego dejan que el demonio se cobre sobre esa vida lo que quiera. Así de liso, llano, frío y asqueroso.
Eso no es de Dios, no es de investigadores, no es de científicos, no es de mediumnidad y no es de espiritualidad. Es de persona morbosa, es de persona que juega con el umbral de la psiquis, es de personas que incluso ponen en tela de juicio ciertas cuestiones que no deberían pasar ese umbral, ¿no? Entonces, como iba diciendo, entre ese remolino, cuando uno es manejado por esas fuerzas, es muy fuerte. Pero ¿qué pasa cuando viene Dios y te muestra todo? Incluso el demonio que tenías atado, al desatarse, te dice también cómo obraron para matar a ciertas personas en sacrificio. Y eso es muy fuerte. Ahora voy a decir otra cosa. ¿Qué pasa con estas personas que dicen los ángeles siempre son lindos, son esto? Yo voy a decir cómo se me mostraron a mí, mediante los ojos de la mente, no desde los ojos. Se me mostraron de distintos tamaños, no sin cuerpos o cosas así, se me mostraron con cuerpos, se me mostraron tanto en el piso, o sea, apoyados, como levitando, o sea, tienen control de la gravedad, tienen alas que salen y se repliegan y se encarnan en sus cuerpos de personas. No son personas como somos nosotros, que tenemos facciones determinadas. Sí son personas puras desde la belleza de sus narices, sus bocas, no tienen arrugas, son personas blancas, son personas muy dulces, nunca te miran directamente a los ojos porque siguen las órdenes de lo supremo, no las tuyas. Si vos le rezás y le decís, sí, vienen, te asisten, pero no te miran directamente como una persona. Tienen como una reverencia hacia vos por una cuestión de respeto, de amor, pero ellos siguen las órdenes de arriba por sobre todas las cosas. No te lo dicen, sino que te lo dan a entender. Las formas de esos seres son distintas en cuanto a los que se han mostrado muy grandes. Primero tuve la oportunidad de ver a 2 y luego fueron 4. Durante mucho tiempo fueron 2, luego fueron 4, pero miden más de 5 metros y se dejan ver, como te digo, entre tu mente, en un plano que ni siquiera es normal ver para una persona de la visual común, porque si no, si me dirían 5 metros, yo tendría que estar así, y yo no hago esto. Por otro lado, me mostraron la diferencia. Ellos también tienen fuego, pero me mostraron la diferencia de fuego de entre el infierno y el fuego que ellos tienen, que es el fuego de Dios. Incluso, sin ver el Santo Sudario, sin conocer su historia, luego fui a chequearlo, me mostraron que Jesús en la cruz murió
lo llevan al Santo Sepulcro y ahí, en soledad, vuelve, después de ver el infierno, después de recibir la gracia completa de Dios de exhortación, que la tuvo en el mismo infierno, porque pudo ver los planos y eso también me dio a mí ciertas claridades de dónde viene realmente el perdón más allá del propio daño. Si realmente la persona dañó por impulso, por maldad, por situación, o realmente fue presa de demonios de otros demonios o demonios de gente que manejan demonios, entre otras cosas. Y al volver se me mostró que tenía un calor muy grande en su cuerpo, tanto calor, tanto, que quemó la tela. Por eso quedó impregnado el sudor más cierto componente que es raro. Más allá de esta cuestión de que la gente puede dudar, creerla, ponerla en tela de juicio y demás, es una cuestión que está realmente comprobado por la ciencia. Cuando una persona se está recuperando o quiere salir adelante, puede pasar por una fiebre muy grande y curarse. Más allá de esta cuestión, se me mostró otra cosa más que me impactó, y esto lo voy a dejar en secreto porque me parece que no todo debe decirse, pero a veces me trabajan como para que diga, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero se me mostró algo que me dio una pena muy grande. Más allá del dolor de la Virgen y de María Magdalena y Juan, el Bautista, o las personas que acompañaban en ese momento, el dolor, la crucifixión, los apóstoles. Más allá de esta cuestión se me mostró algo que a mí me impactó y que no lo leí en ningún lado y que ni siquiera está en la Biblia. Cuando yo vi eso, lloré y sobre todo, esto como medio en trance, no en la realidad. Después de eso, yo dije, qué barbaridad que al querer seguir a Jesús y después con el paso del tiempo hayan creado una religión aparte, ¿no? Sin poner en tela de juicio las otras dos grandes religiones que sabemos que hay, o las pseudos y demás. Qué bárbaro que nadie saque lo más importante, ¿no? Porque lo que importa es que hubo un hecho tan desgarrador, más allá de que es el Hijo de Dios, un hecho tan desgarrador que movió desde lo humanístico, desde lo judicial, desde lo médico, etcétera, otro tipo de sensibilidad. Eso es lo que marca la muerte de Jesús también. Más allá de la riqueza espiritual, que también el judaísmo trabaja distintas cuestiones de cábala, que yo no sé del todo, como el árbol de la vida, y que se mezcla a veces
cuestiones que no son directa de cómo conectar con ángeles, o sea, que tienen que ver también, algunos lo llaman como ciertas cuestiones profanas y demás. Todo es muy discutible, pero no podemos negar la historia, que hay un conocimiento que en algún momento se empezó a tener, que se ocultó, pero el Hijo de Dios viene, o los que no lo quieran como el Hijo de Dios, esta persona, porque es tan sensible y humanista que se dejaría decir esta persona, marca una mirada profunda del dolor que sintieron otras personas, que él se salió de sí y generó todo eso, un cambio de conciencia, ¿no? A través de su muerte vieron, no porque eran amigos, sino vieron la injusticia y la crueldad, como que reconocieron que eso ya no era humano. Y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, volviendo, tantas cosas que digo, volviendo a esta charla de investigación, ellos dejan de ser humanos. Ponerse un rosario no significa ser católico, no significa ser vidente ni nada. He visto mucha gente que usa el rosario, que se tatúa el rosario, pero no estamos acá para juzgar, pero sí para, como me juzgaron, me creo en el derecho de hacer esta analogía. Quisieron jugar y se les fue de las manos. Hay gente que juega con el afán de decir, bueno, si no, de última queda loco y queda en el psiquiátrico y chau. El video que hice hace unos días en referencia a las morgues, sí, que también pasa entre los médicos y los enfermeros, y sobre todo también en las funerarias, en algunas funerarias, esta cuestión de juego que de repente no se vuelve juego y que hay un orden establecido que viene a imponer esas cosas, queda al descubierto de que sí hacen algunas prácticas, de que sí se les va de las manos y que han generado cosas que a veces se han tapado o que a veces se tienen que contar, pero no todo es naturaleza natural de las fuerzas naturales. Algunas están manejadas a través de las cámaras, en rituales espejados. En otra de las cosas que me pasaron, esta posesión que tenía y andaba caminando, tuve la claridad de que estaba asistida por María y por Jesús, pero también se me mostró el Padre San Benito, no físicamente, sino su presencia, pero yo no lo vi, no lo sentía su presencia y sabía que era él, pero... Y una monja mujer que yo no sabía que él tenía una hermana melliza. Entonces, ¿qué pasó? Cuando
yo seguía que esta canalización, más allá de la posesión, siga, porque pedía por favor asistencia. Yo seguía continuamente en rezo y en pedir. También sé que hacen otras combinaciones y demás, pero más allá de esta cuestión, pude saber que por más que eran las 4 de la mañana, sobre todo los viernes y los jueves que yo salía poseída, más allá de eso, por brujas y brujos de acá de La Plata, que a veces renuevan el asiento del brujo o bruja, y que por supuesto tienen muchas combinaciones de protección del mal, otra gente de poder, ya sabemos, recontra sabidos, si no busquen en YouTube y tienen millones de videos. Pero más allá de esta cuestión, empecé a rezar, seguía rezando. A veces tenía agua porque me decían que compre agua y la bendiga y siguiera tomando. Más allá de esta cuestión, cuando yo estaba rezando, de repente sentí con la mente que se me estaba mostrando que todo el daño que hicieron de repente estaba asistida. Porque yo también pedí a unas monjas puntuales sin conocerlas, justo se dio y les di mi nombre, yo les pedí oración. No podía decir qué me pasaba porque nadie me iba a creer. Decir, si vos decís, ay, hermana, quiero decirle que estoy poseída, no te van a creer. Y si vos decís, quiero decirle que estoy psiquiátrica, entonces te dicen, bueno, vaya al psiquiatra. Pero es más fácil decir, si uno dice que está psiquiátrico, tampoco está psiquiátrico. Es complejo. Pero ellas habían anotado mi nombre y yo sentí que estaba asistida en oración de otros conventos de otras partes del mundo. Tal vez no lo saben, pero mis ángeles sí. Y fue algo impresionante. Fue increíble y también se me mostraron cosas en relación a no embellecer demasiado ciertas cosas porque ellos se nutren de seguir fastidiando y generando cosas. No me callo porque me gusta que la gente crea no en la facultad de poder torcer y manejar estos planos porque no son nuestros, pero sí venimos de. Eso también se me mostró, aunque algunos no. Pero bueno, principalmente terminando con este relato, marcarle a esta persona que ahora, con tal de poner una bandera acá, yo también podría arreglarme mejor, plancharme el pelo, maquillarme bien, ponerme una ropa mejor, entre otras cosas, tener otras fachadas y, claro, quedo como topísima. Pero hay mucho arrebato en algunas cosas.
Y sobre todo se me mostró que hoy en día están manejados por los satanistas. Que no es la sanata, que es la mentira, o el... Eso es parte del lunfardo normal de cualquier sociedad, ¿no? A veces a mí me han tomado, o se han burlado de mí, entre otras cosas, o miran mis videos y generan más visita a ellos y quedan como los grandes y demás. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo juegan con la gente y cómo hacen padecer para obtener ciertos premios. Y esto los sacerdotes lo saben, los verdaderos, no todos. Y yo creo, y como dije, que plantearía una forma distinta de tratar exorcismos para que realmente sean menos dañino, traumático para la persona que lo padece el daño, y se pueda asistir con lo que se debe asistir sin dejar de lado ni Dios, ni la ciencia, ni nada por el estilo. Así que bueno, eso sería. En otro momento daré más explicaciones. Beso grande.